son ausencias del lenguaje, pueden ser pérdidas debido a alguna lesión en el cerebro. Se pueden presentar en cualquier edad. Las personas que pueden desarrollar las afasias son aquellas que de modo accidental se dieron algún golpe en la cabeza. Esto lo que hizo fue que alguna función o alguna parte de nuestro cerebro dejara de funcionar permanentemente o temporalmente. Las afasias también pueden ser por un trauma cráneoencefálico. Un ejemplo: un bebé de 4 meses que lo atropellaron y cayó en una pared y se golpeó, va a quedar con trauma cráneoencefálico, pero depende del nivel del trauma. Hay personas que sí tienen el trauma cráneoencefálico, vamos a llamarle que se le murieron algunas neuronas, no todas, pero puede generar ese pensamiento racional. Esta persona puede o no desarrollar una afasia. Las podemos identificar mediante que la persona no logra escuchar. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona no logra escuchar lo que estás diciendo o lo que le están explicando? Porque ves a la persona que se te queda mirando fijamente y te muestra una cara de qué es lo que está queriendo decir, no logro escuchar, porque su cerebro está tardando en conectar esa información, en transformarla y en hacerla propia para poder luego él dar una respuesta. Las afasias no son por cuestiones genéticas o hereditarias, siempre es por cuestión accidental de algún golpe, es una lesión, entonces siempre va a haber implicado algún golpe. Existen 6 tipos de afasia: la afasia de Wernicke, la afasia de Broca, la afasia de conducción, la afasia global, la afasia subcortical y las afasias transcorticales. La afasia de Broca, como su nombre lo dice, tiene su origen o radica en el área de Broca. El área de Broca se encuentra a mitad de nuestro cerebro. Justamente, si me pongo de perfil, el área de Broca estaría por esta zona más o menos. Es la encargada de la producción del lenguaje. Entonces, las características de un individuo con esta afasia son mudismo, ya sea en su totalidad o parcialmente, que solo puede gesticular algunas palabras. Es una autocorrección siempre. Pueden decir una palabra correctamente, pero en su cerebro y por el área de Broca, ellos sienten que no lo dijeron bien. Son esas personas que pueden estar hablando y de pronto, ay, perdón, así no era, era tal palabra. O no, espérate, así no era esta otra. Por lo mismo de que no se hacen las conexiones neuronales. Un sordomudo es totalmente distinto porque ellos no conocen la palabra porque no tienen la cuestión auditiva. Las afasias son solamente de la cuestión cerebral. Los sordomudos son cuestiones sensoriales. Aunque existe un tipo de afasia que se ubica en la cuestión sensorial, es por la cuestión neuronal, que una neurona, una de estas encargadas no funcionó, dejó de funcionar y esa cuestión sensorial la perdimos. Una persona que tiene esta afasia no es que se le olvide cómo decirlo, no sabe cómo decirlo porque su cerebro no sabe cómo gesticular la palabra. Son personas que siempre las van a ver hablando así por temor a que no saben cómo gesticular la palabra. Su cerebro sí comprende y en su cerebro puede estar pasando el pensamiento, pero al momento de hablarlo no saben cómo. La afasia de Wernicke, el área de Wernicke nosotros la tenemos por esta parte más o menos. Como el área de Wernicke es la encargada de la comprensión, esta afasia radica en que la información no la logra, vaya la redundancia, comprender, no la logra hacer propia. ¿Qué es lo que va a pasar? A veces una persona le puede hacer una pregunta y va a contestar con lo que cree de lo que se trató la pregunta. No hay esa comprensión. Sí tiene la capacidad para gesticular las palabras, pero no tiene la comprensión. Son las personas que las vamos a ver que están pensando 10 segundos y luego te van a decir y su respuesta va a estar mal quizás, o no va a ser de lo del tema. Son estas personas que necesitan un tiempo para poder entender. Las afasias subcorticales se dividen en dos: subcortical motora y subcortical sensorial. La afasia subcortical motora también se la denomina anartria. Es igual o semejante a la afasia de Broca, nada más que aquí hay un déficit mucho mayor. La afasia de Broca, como ya dijimos, es que no puede gesticular el lenguaje.
Aquí en esta fascia no se presenta el mudismo, pero sí hay una expresión más lenta de lo que es el lenguaje. Cuando vemos una persona que habla lento o que tarda en comprender, pueden ser muchos factores. Puede ser afasia, puede ser que tenga problemas auditivos, puede ser que se dio un golpe y su cerebro está inflamado. Pero que el cerebro esté inflamado no significa que va a ser una afasia. Es muy diferente la afasia a que el cerebro esté inflamado por un golpe. ¿Por qué? La afasia es que se golpeó, el cerebro no se inflamó y esa parte dejó simplemente de funcionar. La afasia subcortical sensorial son lesiones bilaterales en la cuestión temporal. ¿Qué quiere decir? Que nuestro lóbulo temporal, que es el que se encuentra por aquí, es el que sufrió la falla. Esta afasia tiene que no se puede reconocer el lenguaje. Quizás suene un poco parecida a la de Wernicke, que no se puede comprender, pero esta tiene, como su nombre lo dice, sensorial, es de los oídos, pero no es porque hay un problema en el oído, en la cuestión sensorial, de que se le metió agua, vamos a llamarle, sino como ya mencioné, por el mismo golpe, esa área que se encargaba de la audición dejó de funcionar. El oído está perfectamente, pero digamos que entre el oído y la parte del cerebro hay una falla y no llega correctamente la información y no se puede comprender. La fascia número 4, que es la fascia transcortical, esta también se divide en dos: la fascia transcortical sensorial. Aquí sí hay una desconexión del canal auditivo o de nuestro oído con la parte en donde llega la información auditiva. Son esas personas que si les dices algo siempre te van a pedir que se lo repitas. ¿Qué me dijiste? ¿Me lo puedes repetir? No lo puedo comprender. Otra vez, por favor. Y este tipo de personas van a captar la información de manera mucho mejor de forma visual o kinestésica. La fascia transcortical motora. La elocución es muy pobre, es decir, hablan menos de lo que pueden decir. Tienen una comprensión muy buena. Aquí no es porque haya algún problema entre el oído y el lugar del cerebro en donde tiene que llegar la información. Tienen mucha dificultad para iniciar el habla y si la inician es muy espontáneo. Aquí también hay una lesión en el lóbulo frontal y se asocia mucho a la fascia de Broca. Se asocia, no se asemeja. La fascia número 5, que es la fascia de conducción. Esta fascia es el problema de la conducción y comunicación del área de Wernicke y del área de Broca. Algo pasó que no se pueden comunicar y por eso no se puede expresar el lenguaje. Todos los demás sentidos funcionan bien, pero algo pasó entre esas dos áreas que no hay conexión y no se puede expresar. Esta fascia engloba a la de Wernicke y a la de Broca. Cuando se va a hacer la detección de las afasias, se tiene que ver si es de una o de otra o si se trata de una que englobe a estas dos. Pueden ser lesiones temporales, que es decir, 1 o 2 meses, o pueden tardar más tiempo en desaparecer. La afasia global. El individuo presenta 2 o más afasias de las que vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que la lesión fue muy severa. Al momento del golpe se pudo dañar el área de Wernicke, se pudo dañar el área de Broca, se pudo dañar el lóbulo temporal y es mucho más difícil disminuir esta afasia porque cada una de las afasias tiene que ser tratada con ejercicios específicos. Entonces es más tardado, pero no imposible. ¿Qué es lo que se puede hacer para disminuir las afasias y hacerlas desaparecer completamente? Primero, para detectar la afasia es principalmente conocerla. Si nosotros vemos a una persona que le cuesta mucho comprender las cosas por cuestiones auditivas o le cuesta mucho expresar ese pensamiento, puede ser síntoma o señal de que existe una afasia. Lo segundo es acudir con un especialista. Los ejercicios que se pueden hacer para las afasias que tienen que ver con la cuestión hablada puede ser mostrarle a la persona un objeto y que nos diga de forma oral qué es lo que ve. Es ir ejercitando la cuestión del habla para que poco a poco vaya generando esa conexión. Que cante, que haga rimas, que cuente números. Lo mismo con la cuestión escrita. También se le puede mostrar un objeto y que describa en papel qué es lo que ve. Ejercitar toda esa cuestión, hacer relación de sílabas
para ir desapareciendo. Obviamente estos ejercicios se los va a recetar, por llamarlo así, un especialista. No podemos nosotros a ciencia cierta decir si existe una fascia con solo ver. Siempre se necesita ir con un especialista para que realice una prueba y dictamine si existe o no una fascia, si es una fascia o si se trata de algún otro problema de lenguaje como dislexia o como las anartres. Las fascias, como dije, pues, pueden ser permanentes o no siempre en los casos, son más bien que se pueden prolongar por muchos años o pueden ser a veces nada más de un mes, 2 meses, de acuerdo al grado del accidente y de la lesión que fue.